lentamente, cada uno a su propio ritmo. Vamos regresando a este lugar, a esta magnífica institución a la que agradecemos su magnífica hospitalidad. Gracias. Hola, ahora sí, ¿no? Muy bien. Sí, está funcionando, José Miguel. Gracias. No sé si está muy alto quizá o un poquitín. Bueno. Sí. Me lo voy a poner aquí para no parapetearme ahí detrás. Bueno, pues buenos días. Antes de nada, os comento que yo no debería estar aquí. Y quien os habéis fijado en lo que son el programa del principio de las jornadas y el actual, pues yo no figuraba. Y aquí yo creo que es donde tampoco. Vamos a bajar esto un poquitín. Ahora, yo creo que ahora no se acopla. Bueno, pues entonces la cuestión es que en lo que es el programa inicial de las jornadas, pues yo no figuraba en él. Estaba simplemente en el comité organizador. Pero bueno, por un incidente de última hora, un accidente que ha tenido Ken Wilber, pues entonces ya sabéis que no podemos contar con él esta tarde y entonces hemos retrasado la intervención de Terry Patten, que está ahora mismo en Alemania haciendo unos talleres y la hemos retrasado a esta tarde. Con lo cual quedaba libre el tiempo de Terry y bueno, yo por mi cuenta un poco. Si habéis estado en las otras jornadas, pues de alguna forma yo siempre un poco estoy ahí un poco con la caldera hirviendo, ¿no? Y entonces yo estaba a mis cosas y estaba trabajando con un autor alemán, con Ernst Bloch, es un filósofo de mediados del siglo pasado, y con una obra suya que es especialmente, digamos, tocha, que son pues 1500 páginas en 3 volúmenes, ¿no? Y entonces estaba con el primer volumen y con la confianza de que cuando me acabase el tercer volumen, pues vendría aquí y os lo contaría. Pero bueno, como han ido así las cosas, os cuento el primer volumen y luego ya veremos, ¿no? Si merece la pena seguir o no. La cuestión sobre todo es que, como ya sabéis, este cuadrante, que es el inferior derecho, es el cuadrante por excelencia de lo social, de lo político, ¿no? Entonces tampoco iba a hablar yo porque básicamente en los últimos años al final es de lo que estaba hablando, de este cuadrante, ¿no? No sé por qué me decían, no, que es el cuadrante superior derecho y terminaba hablando del inferior derecho. Que no, que es el inferior izquierdo y terminaba hablando del inferior derecho. Bueno, pues en cualquier caso aquí estoy
Y como veis, la idea es hablar un poco de la utopía en Ernst Bloch y un poco lo que es también la posibilidad de una perspectiva de un socialismo integral, ¿eh? Y he utilizado, digamos, dos términos que parece que son un poco una contradicción en principio, ¿no? Que es eso de perspectiva integral. Es integral, no es una perspectiva, sino se supone que es aperspectivo, ¿no? Bueno, pues de alguna forma lo he hecho con un cierto, digamos, humildad, porque entiendo que el socialismo es una de tantas perspectivas, ¿no?, que podemos tener para enfocar este cuadrante inferior derecho. Básicamente, la idea es que si estamos en el inferior derecho, pues es de necesidad hablar de política, por supuesto, y en este caso de marxismo y de socialismo, es en lo que yo me voy a centrar. Porque hasta ahora, básicamente, lo que he intentado ha sido arrimar el ascua a mi sardina, ¿no?, o a nuestra sardina. El ascua es Ken Wilber y las sardinas, digamos, un poco somos todos los demás, ¿no? O sea, la idea sobre todo es intentar tender puentes entre la metodología del pluralismo integral de Wilber y cosas más cercanas a nuestro entorno, ¿no? En lo que es España, la península, un poco Europa también y un poco estas cosas. Por eso he hablado en estos dos últimos años, 2008-2009, aparte de Wilber y fundamentalmente de Wilber, de Donna Haraway, de Guattari, de Gebser, de Kessler y de Eugenio Trías, además de Paniker también, que en este momento pues no le he sacado. Pero bueno, esto os recuerdo un poco lo que he estado diciendo estas dos últimas jornadas, así a modo de repaso, un poco por hilarlo todo junto. Y básicamente en el 2008 os acordáis que estábamos con el cuadrante superior derecho, es toda la parte interior, exterior individual, ¿no? Y luego después, el año pasado, en el 2009, hicimos la inferior izquierda, o sea, lo colectivo interior, ¿no? En el 2008 yo hablaba del cibor, ¿no? O sea, que qué tipo de ente era el cibor, ¿no?, de cómo lo podíamos catalogar. Claro, al final veíamos que el cibor estaba un poco a caballo entre el superior derecho y el inferior derecho, porque al fin y al cabo hay una construcción que es social, ¿no? Toda la tecnología, ¿no?, del cibor es social, ¿no? Y entonces ahí traía a colación a Donna Haraway, que decía que, bueno, que al final denunciaba cualquier esencialismo que intentara propugnar algún tipo de esencia respecto a lo que era la mujer o lo que era la humanidad o este tipo de cosas, ¿no? Y terminaba diciendo, prefiero ser una cibor a ser una diosa, ¿no? Que yo creo que en nuestro entorno pues es también una especie como de koan que merece la pena un poco mantener, ¿no?, ahí a ver qué nos sugiere. Ese mismo año 2008 hablaba también de Guattari, que es, digamos, uno de la escuela de Foucault, y sobre todo con la idea de que él, hablando de las tres ecologías, que de alguna forma ya se había visto que tenían mucho que ver con el Big Three de Ken Wilber, y precisamente esto se dijo en las primeras jornadas del Jeff y Gerard Kennedy del 2008, me parece, pues aparte de esa analogía, ¿no?, entre la teoría de Wilber y la de Guattari, también habría una correlación en lo que él llama los regímenes semióticos, y que yo en aquel momento proponía que los leyéramos como líneas de desarrollo del cuadrante inferior derecho. Porque de alguna forma ya sabéis que Ken Wilber se ha centrado mucho en lo que son las líneas de desarrollo del cuadrante superior izquierdo, en toda la parte interior e individual, pero sin embargo no ha terminado de hilar lo que sean las líneas de desarrollo para el resto de los cuadrantes. Esto es una cosa que Svanberg sí que se ha ocupado, ¿no?, de alguna forma, y entonces hay ya algún escrito, me parece que es del 2009, en el cual Svanberg plantea que estas podrían ser las líneas de desarrollo para los 4 cuadrantes.
estas que tenemos aquí en la izquierda. Y aquí a la derecha serían los regímenes semióticos de Guattari. Y efectivamente vemos que hay una relación entre los correspondientes de Huygens y los de Guattari. En cuanto a la parte que dice fuerzas de producción, dice Huygens, aquí tenemos semióticas económicas, instrumentos monetarios, financieros. Luego después sigue hablando, dice written legal codes, que Guattari habla de semióticas jurídicas, títulos de propiedad, legislación y reglamentaciones diversas. Huygens habla de architectural styles. Guattari habla de semióticas de subjetivación, explicitando la arquitectura, el urbanismo y demás, ¿no? En unos y en otros hay algunos de estos que no se recogen en el otro. Quiere decir que, de alguna forma, ahí hay, digamos, sitio para seguir profundizando, ¿no?, en lo que consideremos líneas de desarrollo de cada cuadrante. Yo lo he aplicado, ¿no?, intentando relacionar dos autores, ¿no?, para el cuadrante inferior derecho, pero estoy seguro que se podría hacer con el resto de los cuadrantes que Wilber no ha tocado tanto. Bueno, pues después de Guattari, ya en el año 2009, pues, y con un poco con la idea esta de arrimar el ascua a nuestra sardina, pues entonces traje un poco y presenté a Eugenio Trías. Porque Eugenio Trías habla, en La Edad del Espíritu, un libro suyo, hablaba del desarrollo de la historia en un modelo espiralado, ¿no? Y dije, hombre, qué interesante. Entonces, precisamente aquí tenemos el póster, ¿no?, de la dinámica espiral y todo esto, y entonces, bueno, a mí me surgía la inquietud de si había un correlativo entre una espiral y la otra. Y entonces, bueno, eso fue un poco lo que estudié en aquel momento. Que sepáis que esas presentaciones están en Internet y que si ponéis Revolver, que es mi nombre artístico, pues los encontráis. Si ponéis Alberto Jiménez, no. Si ponéis Alberto Jiménez, encontraréis muchos Albertos Jiménez. Pero si ponéis Revolver, podéis encontrar las presentaciones de otros años y, por si queréis un poco profundizar en lo que son las espirales de Trías, ¿no?, que más o menos veíamos que tienen correspondencia más o menos con los colores de la Spiral Dynamics y demás. Os recuerdo así rápidamente que Trías identifica 3 espirales, cada una en 7 fases, ¿no? La primera espiral nos llevaría hasta, me voy a poner aquí para que nos veamos, nos llevaría más o menos desde, no llego, nos llevaría desde lo que es Altamira y la Gruta hasta Ibn al-Arabi de Murcia en el siglo XIII. Ahí tendríamos 7 pasos que irían desde caos, cosmos, presencia, comunicación, hermenéutica, mística, y al final un 7º paso donde hay una conjunción entre hermenéutica y mística. Entre hermenéutica en tanto que interpretación de los textos sagrados, que la presencia del misterio, ¿no?, ha dado a la humanidad, y la vivencia propia, ¿no?, de la humanidad ya haciendo los suyos, ¿no? Y entonces esa última etapa, que es esa conjunción, coincide con la primera etapa de la segunda espira, ¿no? Y entonces ahí tendríamos un segundo ciclo hasta 1848, y que es el momento de las revoluciones en Alemania, la Comuna de París y demás. Y ya tenemos otro tercer ciclo que no se determina muy bien, pero da la sensación, nos da a entender como que llegaría hasta justo antes de las primeras guerras mundiales, ¿no? Y entonces ahí quedaría, no sabemos si hay otro ciclo que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? Bueno, esto lo podéis ver en Internet en las presentaciones de otros años. Y, por supuesto, en el libro de Eugenio Trías, La Edad del Espíritu. Luego después, y también en la línea de arrimar el asco a la sardina, pues investigué en Jan Gebser, que, como sabéis, es un autor en el cual Wilber se basa, no lo he traído, se basa sobre todo para determinar